Si es que no me equivoco, ya debería estar grabando, Diego, sin problemas. Perfecto. Gracias por confirmar, Diego. Y por si las moscas, otro poco por acá. Entonces, y acá va a llegar otro compañero. Bueno, buenos días. Espero que se encuentren bien. Se les da la bienvenida a esta semana de la asignatura de Desarrollo Político y Administrativo de Chile. En esta semana, ¿sí? En esta semana, nosotros finalizamos la segunda unidad y como ustedes comprenderán, al finalizar la segunda unidad tenemos una evaluación que es la que corresponde a la próxima semana, ¿no? Que tiene que ver con un segundo ensayo. La pauta se encuentra en plataforma. Para que ustedes la puedan consultar y en torno a ello. No es muy diferente a la primera pauta, hay que decir, ¿no? Difiere muy poco, salvo lo que tiene que ver con las fechas de entrega y uno que otro aspecto muy de detalle. En términos estructurales es más o menos semejante a lo que se había pedido en el primer ensayo. Se trata de tres textos, ¿sí? Eh, que a propósito justamente de la inquietud de Nicolás, abordan aspectos tanto desde el terreno estrictamente administrativo hasta lo que tiene que ver con el proceso político en Chile, ya que la asignatura establece explícitamente ese maridaje, ¿no? Es decir, ese maridaje entre procesos políticos, probablemente tal, y procesos de carácter administrativo, ¿no? Y cómo precisamente la política ha incidido en todo lo que tiene que ver con la historia de la administración en Chile. Sin embargo, desde la semana pasada, ¿sí? Hemos estado viendo que esa relación de causalidad, si ustedes quieren, entre política y administración, ha comenzado precisamente a cambiar debido a razones de carácter material, ¿no? Tal como lo vimos sobre todo con la figura del Partido Demócrata Cristiano en Chile y una serie de cosas que tenemos que explorar en esta semana en torno a la materia. Entonces, en esta semana, ¿qué es lo que vemos? En esta semana vemos la quiebra de la democracia en Chile, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el quiebre institucional del año 1973 y para ello, al igual como lo hemos estado viendo hasta ahora, vamos a abordar derechamente sus causas o, si ustedes quieren, vamos a realizar un esfuerzo intelectual de exploración con respecto a esas causas, ¿no? Le damos comienzo a esto con este enlace que les comparto, que es sumamente representativo de lo que vamos a ver en la semana, y que combinado con el segundo enlace que les voy a compartir ahora, a mi juicio, estas dos imágenes que les estoy compartiendo, ¿no? La primera que les acabo de enviar y esta segunda, ¿sí? Que se encuentra precisamente en este segundo enlace, da cuenta, a mi juicio, en términos de imagen, la síntesis de lo que vamos a ver en esta semana, ¿no? Por una parte, pensando en el primer enlace, ustedes se encuentran con una noticia, ¿sí? Con una noticia registrada en esta página, titulada justamente Chile, catástrofe, tragedia, y que la verdad sí, fue una tragedia, que tiene que ver con el asesinato de un general de la República en el año 1970, el caso del general René Schneider, ¿sí? Que era el comandante en jefe del ejército de la época. Y por otra parte, este segundo enlace que tiene que ver justamente con una organización política paramilitar, si ustedes quieren, que tiene que ver con patria y libertad. Y claro, no solamente está la imagen, sino que hay una columna detrás en la cual habla justamente de la historia de este grupo armado. Entonces, bueno, no es casualidad que haya seleccionado estas dos imágenes, ya que están concatenadas, ¿no? Hasta la fecha, sí, hasta la fecha, los estudios en torno al asesinato de Schneider están ligados a Patria y Libertad, ¿no? Es decir, justamente este grupo paramilitar habría asesinado a este general de la República. Pero más allá de la valoración, sí, más allá de lo que tiene que ver con las ideologías políticas, lo que yo quiero ofrecer esta semana es un análisis politológico, no solamente de este hecho, sino que tiene que ver
con un análisis politológico más profundo en torno al quiebre de la democracia en Chile del año 1973, cuáles son las variables que inciden en ella, y bueno, a propósito de lo que conversábamos con Nicolás a inicio de esta clase, ¿cuál es el maridaje, no? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la relación entre política y administración para poder explicar este hecho? Sí, para poder explicar este hecho. Entonces, el plan de trabajo para esta semana contempla lo siguiente. Para el día de hoy, martes, como es solamente una hora, nos vamos a centrar en el marco teórico que nos permita justamente dar luces de cuáles podrían ser las variables explicativas, ¿no? Cuáles podrían ser las variables independientes de la quiebra institucional del año 1973, para que en el día jueves, que tenemos dos bloques, nosotros nos vamos a centrar explícitamente en el caso concreto de Chile, ¿sí? Es decir, en dos momentos, ¿no? En el momento probablemente demócrata cristiano, ¿no? Bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, para ver cuáles son las causas que se generan durante ese periodo, para después pasar en un segundo bloque a las causas que se podrían encontrar durante la Unidad Popular. De tal manera de que estamos ofreciendo una semana bastante intensa en el terreno del análisis, ya que tal como lo vimos la semana pasada, este proceso, sí, este proceso que va desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva hasta el gobierno de Salvador Allende, explica en muchos aspectos nuestro presente. ¿Sí? En muchos aspectos, nuestro presente, específicamente la historia de los últimos 30 años, está ligada precisamente a este proceso. Y si somos más rigurosos, la historia de los últimos 45 años, ¿no? Es decir, cómo desde el año 75 se refundó Chile mediante toda una política económica que generó el actual rostro del país. Entonces, hay que comprender esos antecedentes y esos antecedentes están en esta semana. Entonces, bueno, sobre esta base, démosle comienzo, ¿sí? A esta semana, específicamente a la clase de hoy, con lo que tiene que ver con el marco teórico que identifique el patrón, ¿sí? Explicativo, ¿sí? Ay, lo anoté mal. El patrón explicativo del quiebre institucional de 1973, ¿no? Es decir, justamente nuestro gran objetivo general de la semana, justamente que lo vamos a responder entre hoy y la clase del jueves. Démosle comienzo entonces, ¿no? Démosle comienzo entregando para hoy este marco teórico en torno a el patrón explicativo del quiebre institucional del año 1973. A propósito de la idea, ¿no? A propósito de la idea de quiebre institucional, y en el fondo tiene que ver con el objeto justamente de indagación, ¿no? Con el objeto de estudio y de reflexión de esta semana. La idea justamente proviene de un libro que se escribió en la segunda mitad del siglo XX por parte de un español, un autor español que yo le recomiendo considerar. Me refiero a Juan Lins, ¿sí? Juan Lins, que escribió un libro que se titula La quiebra de la democracia. ¿Sí? La quiebra de la democracia, ¿no? El título es sugerente, ¿sí? A propósito de nuestro objeto de indagación de esta semana, ¿no? Es decir, la quiebra de la democracia, ¿sí? Es un título bastante sugerente en el cual el autor español, en su condición de politólogo, aborda la problemática, ¿no? Aborda la problemática fundada principalmente en casos de la Europa Latina, él está pensando en España, está pensando en Portugal, pero también en Francia, y realiza toda una reflexión en torno a la democracia en calidad de régimen político y la posibilidad de su quiebra, ¿sí? La posibilidad de su quiebra. ¿Qué entiende él por una quiebra de la democracia, ¿no? En el fondo, Juan Lins está estableciendo justamente un maridaje abierto con el concepto de régimen político que plantea al teórico italiano Leonardo Morlino, ¿no? Entonces, para él, la quiebra de la democracia no es la quiebra o la caída de un gobierno, ¿sí? Para Linz, la quiebra de la democracia no es otra cosa que la quiebra de un régimen, ¿sí? La quiebra de un régimen político completo. Nada más y nada menos, ¿no? No se trata
de la caída de un gobierno, no se trata precisamente de el derrumbe de una gobernatura particular, no, se trata derechamente de la quiebra de un régimen político completo, dando paso a otro. ¿Sí? A otro, ¿no? Entonces, esto que plantea Linz resulta interesante porque siguiendo la quiebra de la democracia, ¿no? Siguiendo justamente el relato del libro, Linz sostiene de que si bien en tiempos antiguos, ¿no? En el mundo clásico, la quiebra de un régimen, ¿no? O de una politeia, como habría sido más justamente válido en la antigüedad, pasaba por distintos factores, ¿no? Para el caso de sociedades modernas, ¿no? Para el caso de sociedades donde el Estado disponía, sí, disponía de lo que Weber llamaría el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio, bueno, en ese contexto solamente existe un mega actor que puede quebrar la democracia. Y ese actor es el ejército, ¿sí? Es el ejército, ¿no? Según Linz, ¿sí? En estados que se caracterizan por ese monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio, bueno, en ese tipo de realidades, el único actor colectivo que puede quebrar un régimen político X, y ni hablar del régimen democrático, es el ejército, ¿no? Los institutos armados, ¿no? Las Fuerzas Armadas son las únicas que se encuentran en condiciones de generar esa quiebra. ¿Sí? Entonces, esa es la tesis fundamental del libro La quiebra de las democracias, y debo decir de que esa tesis, ¿sí? Inspiró mucho a Arturo Valenzuela Bowie para escribir El quiebre de la democracia en Chile, ¿no? Ustedes no entienden el quiebre de la democracia en Chile de Valenzuela sin la quiebra de las democracias de Juan Linz. ¿Sí? Entonces, es Linz justamente quien propone teóricamente justamente este patrón explicativo en sociedades modernas, ¿no? En sociedades donde el Estado dispone, siguiendo a Weber, probablemente tal, de ese monopolio de la violencia física legítima, ¿no? En un contexto político como ese, la quiebra solamente pasa por la acción de los institutos armados, probablemente tal, ¿no? Entonces, esto resulta interesante, ¿sí? Sobre todo pensando en que Linz estaba considerando casos de la Europa latina, en la cual, siguiendo su propia argumentación y en un abierto diálogo con la obra de Huntington, ¿no? Los ejércitos de la Europa latina tenían una larga historia pretoriana, ¿no? Entonces él hablaba derechamente de ejércitos pretorianos, ¿sí? Que claro, podrían haber tenido su antecedente, claramente, en el Imperio Romano propiamente tal, ¿no? Es interesante lo que plantea Linz, pero también genera muchas preguntas, ¿sí? Genera muchas preguntas, ¿no? Porque a propósito del caso de Chile y cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Cuál es el patrón explicativo de nuestra propia quiebra de la democracia en 1973? Lo que plantea Linz, si bien ofrece una respuesta, también genera muchas preguntas, ¿sí? La principal pregunta para mí, pensando en la contingencia histórica, es ¿cómo durante el periodo de entreguerra, ¿no? Es decir, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en Europa, ¿sí? Se generan situaciones, en el caso de Italia y sobre todo en el caso de Alemania, es decir, el país donde Weber formuló su famoso concepto de Estado moderno, cómo se explicaba precisamente que en el contexto de la crisis de dominio, producto del fin de la Primera Guerra Mundial, se generaran grupos de tipo paramilitar, ¿sí? Eh, que de algún otro modo reemplazaran el papel de los ejércitos dentro de ese territorio en el plano de la política y que incluso generaran una quiebra, ¿sí? Del régimen político en el caso italiano con el fascismo o en el caso alemán, ¿no? Que presentaba precisamente una naciente república, la famosa República del Weimar, con lo que fue el movimiento nazi, ¿no? Entonces, sobre esa base, a ver, Juan Linz, respondan a eso. Es decir, estamos hablando de estados, y sobre todo en el caso alemán, que disponían de ese monopolio, ¿sí? Y sin embargo, la quiebra de la democracia no vino de los institutos armados, sino que de grupos de carácter paramilitar que terminan golpeando al régimen político y sobre ese golpe se termina justamente generando la quiebra, sobre todo para el caso de Alemania, de una democracia.
¿sí? La quiebra de una naciente, joven, emergente democracia, ¿no? Entonces, Juan Lins, explícame eso, ¿no? En ese terreno, como ustedes recordarán, Antonio Gramsci explicaba bastante más cuando hablaba de que la crisis de dominio por parte de, o la crisis de hegemonía, como diría Gramsci, ¿no? En torno a una clase dominante, llevaba a que el Estado perdiera justamente el control justamente por parte de esta clase y esta clase se valiera precisamente de grupos paramilitares, tal como lo planteaba Gramsci para el caso de Italia y tal como nosotros lo vimos en muchos aspectos para el caso de la oligarquía chilena entre el ciclo que se da entre 1920 y 1932, ¿no? Entonces, ahí hay un vacío teórico bastante explícito en la obra de Juan Lins, ya que sobreestima, podríamos decir, ¿no? Sobreestima teóricamente la tipología formulada por Weber en torno a el Estado moderno, ¿no? En el sentido que la burocracia moderna, sobre todo la burocracia militar, entregaría precisamente condiciones de monopolio de la violencia física legítima. Muchas veces nos olvidamos que es un tipo ideal, ¿sí? Una herramienta heurística para pensar comportamientos, en este caso de carácter político, y no tanto precisamente un hecho concreto, como pareciera ser que cae Juan Lins en la quiebra de las democracias, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente un primer autor, ¿sí? Que está situado en un marco teórico mayor, con sus aportes, por una parte, pero también con sus vacíos. Ojo, ¿no? O sea, en esta breve reseña que hago, también con sus vacíos, ¿no? Sobre todo, bueno, bien, hasta la teoría, bien. Sin embargo, cuando pasamos a los casos concretos, nos encontramos con casos de contrapunto en la propia Europa y específicamente en un país que tenía una larga historia de Estado fuerte, ¿sí? Controlador territorialmente hablando, con ese monopolio de la violencia física legítima. ¿Mm? Hasta aquí, ¿vamos bien? Porque si hay inquietudes, levantan la mano, es un tema interesante. ¿Mm? Perfecto, muy bien. Se me estaba descargando el equipo, así que tuve que cargarlo. No me gusta hacerlo, pero cosas que hay que hacer. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, bueno, aquí tenemos un primer autor, ¿no? Tenemos a Juan Lins justamente con su aporte a propósito de la idea de quiebra, ¿no? De quiebra de democracia en calidad de quiebre de régimen político, probablemente tal. ¿Mm? Bueno, a propósito de los autores que se inspiran, ¿no? Es muy evidente que Linz se está apoyando sobre todo en los trabajos de la ciencia política norteamericana y en la teoría política italiana para formular justamente su tesis sobre la quiebra de la democracia, ¿no? De la quiebra de la democracia. Aquí hay una cosa bastante interesante, ya que desde los tiempos de Almond y Powell, ¿no? Autores que seguramente, sí, no, lo escribí mal, no es Alomon, es Almond, ¿no? Hay una O de más en ese primer nombre, ¿no? Seguramente autores que ustedes vieron o ya están viendo en política comparada, el caso de Gabriel Almond y Birgam Powell, probablemente tal, los autores que construyeron el concepto de sistema político. Bueno, para estos autores no existía la idea de régimen, ¿no? ¿No? La idea de régimen tuvo que esperar a la formulación que hace Morlino desde Italia para problematizar y sobre todo dar movimiento a este concepto que tenía un alto poder explicativo, ¿no? Pero que era sumamente estático, que era la idea de sistema político. ¿Mm? Y sistema político. Tan caro para la politología, ¿no? Tan importante precisamente para la ciencia política, incluyendo la ciencia política en Chile, ¿no? Porque, claro, cuando Linz plantea esto, ¿m? Una de las cosas que llama la atención con el concepto de sistema político original, ¿no? Formulado por Almond y Powell y del cual justamente Linz lo integra dentro de su marco teórico es perfecto, ¿no? Hasta aquí, hasta Linz, los institutos armados no estaban contemplados precisamente como actores dentro del concepto, ¿no? La noción de sistema político formulada por Almond y Powell era bastante norteamericano, ¿sí? Ligado precisamente a las principales estructuras que conformaban justamente el sistema de poder norteamericano fundado precisamente en la democracia, ¿no? En el régimen político democrático. Y claro, aquí no se veía
precisamente la presencia, o por lo menos no de manera explícita, la presencia de los institutos armados, ¿no? Y eso se podría explicar abiertamente, entre otras cosas, porque dentro de la historia política norteamericana no hay algo parecido precisamente a un Estado, ¿sí?, centralizado, tal como se había dado en la historia de Europa. No era justamente la historia de Francia, de Alemania o incluso de la propia España o de Inglaterra en comparación a Estados Unidos. Y eso podría explicar por qué el concepto de sistema político original que le dio pie a la ciencia política como la conocemos no contempló este factor. Sí, no contempló justamente a los institutos armados como agentes políticos y sobre todo, precisamente como actores colectivos que pudiesen generar una quiebra de régimen, ¿sí? Una quiebra de régimen político, ¿no? Dejando en claro de que esta inquietud es una inquietud más europea que norteamericana, y claro, cuando uno revisa justamente el trabajo de Almond y Verba en torno a cultura política, se nota, ¿sí?, el etnocentrismo, si ustedes quieren, de la perspectiva de esta ciencia norteamericana cuando aborda los problemas de poder, sobre todo cuando establece el parangón entre el mundo anglosajón y Europa, la Europa no anglosajona, y ni hablar, la América Latina y el resto del mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un nuevo vacío a propósito de Linz, en el cual la propia ciencia política norteamericana no nos aporta respuestas. No nos aporta respuestas, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, el trabajo precisamente de Lipset, el hombre político, y posteriormente cuando Lipset escribe con Rockham, ¿no?, sobre su teoría de los clivajes, claro, tenemos una sociología política interesante, fundada en la teoría de la modernización, que contempla justamente el cambio político desde el terreno de las fracturas o quiebres históricos que se generan en la sociedad, pero fiel a esta historia de la ciencia política, no contempla nuevamente a los institutos armados en torno al tema, ¿no? Habría que esperar, para el caso norteamericano, a que Samuel Huntington, ¿no? ¿Sí? Con su libro justamente El orden político, en una sociedad en cambio, entregara elementos para el análisis en torno a esta materia, sobre todo cuando hablaba de su concepto de pretorianismo, ¿sí?, del cual tributa Linz, y en el cual justamente se trata precisamente de situaciones de agitación social, en el cual distintos actores colectivos realizan acciones justamente llevan justamente a una situación crítica al régimen y el cual destacan los militares. Sí, a propósito de Linz, destacan los militares que se distinguen de otros grupos porque, como diría Huntington, los militares golpean, ¿sí? A diferencia de los estudiantes que se rebelan, ¿no? A diferencia de los trabajadores que hacen huelga, ¿no? A diferencia de los empresarios que hacen boicot, ¿sí? Los militares golpean, ¿sí? Eso es propio justamente de el pretorianismo de masas, como define justamente a Huntington, a esas situaciones críticas en las cuales el régimen político, en este caso de carácter democrático, termina quebrando, ¿no? Entonces, de la politología norteamericana, salvo Huntington, no hay otros autores que aporten elementos para el análisis en torno al papel de los militares en la quiebra de un régimen político, ¿no? Pero claro, si nosotros seguimos con esta discusión, vemos que curiosamente en Europa hay más antecedentes teóricos en torno a la materia. Ya habíamos visto anteriormente cómo Marx había aportado elementos para el análisis con su concepto de bonapartismo, a propósito de pretorianismo. Y habíamos visto al propio Weber de cómo, con su teoría de la dominación burocrática, con base a ella, cómo esta podía ponerle fin precisamente a regímenes de carácter democrático. Y en ese sentido podríamos entender un poco también a Linz con el tema de los institutos armados, ¿no? Es decir, la burocratización de la política, siguiendo a Weber, podía llevar en un momento determinado a generar justamente una verdadera pirámide política centrada en el grupo burocrático que le pondría fin precisamente a lo que tenía que ver con regímenes de carácter democrático y que incluso podía crear las bases de lo que hoy en día llamaríamos un totalitarismo, ¿no? Cuando uno lee El político y el científico, ¿no?, donde se ve esa inquietud, sobre todo en la primera parte, la política como vocación, como en economía y sociedad, es muy evidente que la preocupación que tenía Weber en sus últimos días de vida era precisamente cómo crear un sistema,
¿sí? Un sistema que impidiera que el Estado se convirtiera justamente en algo muy parecido a lo que había sido el Egipto de los faraones, ¿no? Una preocupación por el Estado burocrático que terminara eliminando las distintas libertades públicas presentes en el país. Pero claro, como vimos justamente en el caso de Alemania, y tal como lo graficó muy bien, oh, ¿cómo se llama el hijo intelectual preferido de Weber? Robert Michels, sí, en los partidos políticos, la burocracia no estaba presente solamente en el Estado y en la gran empresa, la burocracia también estaba presente en los partidos, y de los partidos vino el nazismo y no del Estado alemán. Entonces, hasta aquí tenemos entonces un marco teórico interesante, no precisamente a la materia, y cómo precisamente con este matiz, sobre todo con Weber, nos encontramos de los actores que podrían generar, en teoría, ¿no? En el terreno tipológico, justamente una quiebra de un régimen político en particular, y ni hablar para el caso de la democracia. Nos vamos a ir más lento en este caso porque este tema es más complejo. ¿Hasta aquí vamos bien antes de darnos el salto? Qué bueno, parece que hemos estado bastante claros. Nos damos el salto entonces. Gracias Carlos, gracias Thais. Nos damos el salto. Hasta aquí lo que hemos visto es toda una serie de conceptos que ha proporcionado tanto la teoría social europea y la politología norteamericana y europea en torno a la materia. ¿Sí? Y una de las cosas que a propósito llama la atención, sobre todo justamente en la discusión politológica norteamericana, es, bueno, si los militares constituyen justamente actores de quiebra, ¿no? Si los institutos armados constituyen los agentes colectivos que podrían llevar a una quiebra de cualquier régimen político, y eso incluye la democracia. Y a propósito de Weber, ¿qué es un Estado? ¿Sí? Que al parecer es lo que realmente está ausente en esta discusión. ¿Qué es un Estado? ¿No? ¿Sí? Ya que el gran elemento en común entre la antigüedad que contempla Linz y el presente es precisamente la idea de Estado. ¿Sí? ¿Qué constituye el concepto de Estado y cómo se observa esto en términos concretos? ¿No? Si ustedes quieren, tanto en el tiempo presente como lo que tiene que ver con los estados históricos. ¿No? Este concepto fue bastante bien formulado por un autor británico, el teórico social Anthony Giddens, ¿sí? En dos libros, Giddens, en dos libros fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver precisamente con el Estado nacional y el Estado capitalista, probablemente tal, y un segundo libro, ¿sí? La Constitución de la Sociedad, bases para las teorías de la estructuración, ¿no? El pináculo, si ustedes quieren, de su obra, ¿no? En el cual Giddens, el teórico británico, problematiza el concepto que, a mi juicio, entrega muchos elementos para el análisis a propósito de lo que hemos discutido desde la primera semana de clase, ¿no? Siguiendo a Giddens, ¿sí? El Estado no es otra cosa que un conjunto justamente de estructuras de autoridad, o como diría precisamente Giddens, probablemente tal, se entendería justamente por una serie de recursos de autoridad, ¿sí? Autoridad, en el cual la organización social es clave, ¿sí? En el cual la organización social es clave. ¿A qué se refiere Giddens con este concepto de recursos de autoridad, no? En un abierto diálogo crítico con la obra de Marx, Giddens sostiene de que cuando hablamos de sociedad, y específicamente cuando hablamos de condiciones estructurales o incluso infraestructurales, ¿sí? Los recursos de autoridad son tan relevantes como lo que él llamaría los recursos de asignación, ¿no? Es decir, las condiciones materiales de existencia, ¿no? De hecho, en otras palabras, tanto la economía como la organización sociopolítica de la sociedad son dimensiones o condiciones infraestructurales que le dan existencia a cualquier sociedad a través del tiempo, ¿sí? Entonces, no es solo
la economía. No es solo la base productiva, ¿no? La orgánica social y política es tan importante como la primera. Y por lo mismo tenemos que tomar atención a esto y tenemos que centrar el análisis también en este fenómeno, ¿no? En esto que él llama los recursos de autoridad. Perfecto, Miguel. Ya esperaba justamente una pregunta aquí. ¿Mm? Profesor, disculpe, es que no lo pude escuchar muy bien. Dijo, tanto la economía como la organización sociopolítica de la sociedad son, y ahí quedé. Condiciones infraestructurales de la sociedad. ¿Sí? Condiciones infraestructurales de la sociedad, ¿no? Es decir, la economía, perdón, la organización política, ¿sí? En el sentido de la colectividad toda, ¿m? Es tan relevante como la economía para poder explicar, ¿no? Los comportamientos que uno estudia, ¿sí? Entonces, una sociedad se explica tanto por la economía como por la orgánica política. Y cuando hablamos de la orgánica política, no estamos hablando de una orgánica política grupal particular. No, Giddens está pensando abiertamente en el Estado. ¿Sí? El Estado, por tanto, es tan infraestructural como la economía. En ese sentido, Giddens está cuestionando la idea de superestructura política formulada por Marx. Si ustedes se fijan, si ustedes recuerdan, Marx establecía un vínculo causal entre los conceptos de estructura y superestructura, siendo la superestructura todo el ámbito de la política y del simbolismo, la ideología, como diría Marx, en torno a una sociedad. Bueno, bien, Giddens toma distancia de esto. ¿Sí? Y para Giddens, la política organizada y específicamente del Estado, es tan infraestructural como la economía. Entonces, con este punto, y si ustedes quieren, con este contrapunto que hace Giddens a la obra de Marx, lo que estamos viendo es que el Estado cumple un papel tan relevante como cualquier base productiva de la sociedad. Considerando ello, Giddens sostiene lo siguiente, ¿no? El Estado, conceptualmente hablando, teóricamente hablando, ha presentado históricamente dos megatipos, si ustedes quieren, ¿no? Dos grandes tipologías, ¿no? Lo que él llama justamente el Estado agrario, ¿sí? Versus lo que él llama el Estado capitalista, ¿sí? El Estado capitalista, ¿no? El primero, con distintas variantes, ¿no? La variante asiática, la variante antigua, justamente la variante feudal, ¿sí? El Estado agrario, siguiendo a Giddens, se caracterizó justamente por una situación, ¿sí? Por un fenómeno en el plano orgánico bastante común. ¿Cuál era ese fenómeno? El fenómeno era de que los recursos de autoridad, léase precisamente los institutos armados, se concentraban dentro de las murallas de una ciudad que le había dado origen, ¿no? Dicho en otras palabras, el Estado agrario es un Estado-ciudad, ¿sí? Y los recursos de autoridad, ¿no? Léase los institutos armados, se concentran justamente dentro de las murallas de esa ciudad, ¿no? Dicho en otras palabras, están concentrados en la ciudad que le da origen al Estado, ¿no? Una vez que comienzan a alejarse de la ciudad, bueno, bien, ya en ese espacio territorial, los recursos de autoridad se empiezan a atenuar, por no decir que se empiezan a diluir, ¿no? Entonces, ese era el gran elemento en común que tenía el Estado agrario en todas sus variantes históricas, justamente siguiendo a Giddens, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el Estado capitalista, no? Bueno, a la inversa, ¿no? A diferencia del Estado agrario, el Estado capitalista es un Estado territorial. ¿Y qué significa eso? Significa que el Estado capitalista se distingue del anterior precisamente porque dispone de institutos armados, ¿no? De recursos de autoridad dentro de un territorio superior a la ciudad que le dio origen al Estado. Es decir, con esto Giddens no niega de que el origen del Estado, sea agrario o capitalista, tenga justamente su origen en una ciudad. Pero sin embargo, siguiendo a Giddens, el Estado territorial se distingue del agrario precisamente porque sus recursos de autoridad superan a la ciudad y con creces, ¿no? Controlan fuertemente un territorio mayor, un territorio que hoy en día llamaríamos el territorio nacional. Entonces,
el Estado capitalista tiene esas características, ¿no? Que lo distinguen tipológicamente del Estado agrario, y sobre esos indicadores, Gideon plantea, bueno, el Estado capitalista hay que estudiarlo desde esa perspectiva, considerando de que en el terreno orgánico, ¿no? De sus recursos de autoridad, disponen justamente de un control espacial bastante mayor al Estado agrario, ¿no? Esto que plantea Giddens es sumamente interesante, ya que a diferencia de Linz, a diferencia de la ciencia política norteamericana también, Giddens está en un abierto diálogo con la histórica tradición intelectual europea de centrar el análisis en la idea de Estado, ¿no? Y cómo el Estado en principio, a propósito de Marx y ni hablar de Weber, constituye una entidad de violencia física, ¿no? Como diría Weber, la violencia física es el medio objetivo de la política. Bueno, Giddens está retomando esa antigua tradición teórica europea de que cuando hablamos de la política, por favor, centrémonos en el Estado. Centrémonos en el Estado y justamente en esa dimensión fundamental, ¿no? En esa columna vertebral del Estado que tiene que ver con los institutos armados, ¿no? Los institutos armados, sea el ejército o las fuerzas armadas, si se han ganado en complejidad, constituyen la columna vertebral de un Estado, más que su burocracia civil, ¿sí? Es decir, el Estado, primero, es una burocracia militar, primero, y posteriormente una burocracia civil. Y claro, a propósito de lo que plantea Giddens, si volvemos justamente a la famosa obra tipológica de Weber, Weber planteaba, ¿no? De que existían distintos tipos de burocracia y que el Estado moderno se había distinguido justamente del Estado tradicional porque su burocracia, la burocracia moderna, no disponía, ojo, no disponía de la propiedad de los medios materiales de administración, tal como había sido justamente la tónica tipológica del Estado tradicional, ¿no? El Estado moderno no tenía esa propiedad, pero claro, justamente disponía de una dimensión civil y una dimensión militar. Lo que está planteando aquí Giddens justamente es que el Estado capitalista y el Estado agrario, a pesar de sus grandes diferencias, tiene ese gran elemento en común que él llama los recursos de autoridad, los institutos armados, ¿no? Es decir, no estamos hablando aquí de sistema electoral, no estamos hablando aquí justamente de partidos políticos, no, aquí estamos hablando justamente de la espina dorsal de la política que para Guillén son los institutos armados. Esto es muy interesante, ¿sí? Esto es muy interesante, porque si ya miramos, ya en términos estrictamente históricos, chiquillos, ¿sí? Si miramos estrictamente históricos, sobre todo pensando de dónde venimos, ¿no? Somos una mixtura entre la historia americana y la historia europea, eso fue precisamente el régimen colonial y posteriormente el periodo republicano hasta ahora, lo diga quien lo diga, es la realidad, nos duela o no. Bueno, bien, si venimos de esa doble historia, ¿no? De esa historia americana prehispánica, ¿no? Y de esa historia europea que termina instalándose en el continente a partir del siglo XVI, nos encontramos con dos realidades combinadas, ¿sí? A propósito de toda esta discusión teórica, ¿no? Y esas dos realidades combinadas las graficó muy bien precisamente un historiador británico, ¿no? El caso de John Lynch, que creo que lo he mencionado en otras oportunidades, ¿no? Sobre todo en un libro que se llama Las Revoluciones Hispanoamericanas, ¿no? Pero de este mismo autor hay un libro hermoso, recomiendo leerlo, ¿no? Que se llama Caudillos en Hispanoamérica, ¿sí? Caudillos en Hispanoamérica. ¿Mm? En este libro, específicamente en un capítulo titulado Caudillos y guerrilleros en el mundo hispánico, fíjense el nombre, ¿no? Caudillos y guerrilleros en el mundo hispánico, John Lynch plantea justamente de que para el caso justamente de Hispanoamérica, nosotros no nos podemos explicar la historia del caudillaje en la primera mitad del siglo XIX en Hispanoamérica sin la historia de España. Y la historia de España, una historia por mucho tiempo fronteriza, sobre todo con la invasión del Islam, es una historia de caudillos y de guerrilleros rurales, de caudillos y guerrilleros rurales, ¿no? Siendo los caudillos hijos normalmente de la gran propiedad territorial, ¿no? Y de una clientela social, como le llamaría Lynch, conformada por un grupo de hombres armados
y de un grupo mayor de trabajadores rurales que, valga la redundancia, trabajan en la gran propiedad rural territorial de estos caudillos, ¿no? Con esto estaba haciendo alusión Lynch a la antigua aristocracia española que hereda, sobre todo en el terreno de las creencias, todo lo que eran las élites coloniales criollas hispanoamericanas en las cuales se incluye Chile, ¿sí? Entonces, claro, los caudillos, ¿sí?, que surgen en Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX, son hijos precisamente de la gran propiedad territorial, ¿no? Es decir, de las haciendas y de las estancias, ¿no? Y sus fuerzas, ¿no?, tanto económicas como militares, provienen de ese mundo, provienen de la gran propiedad justamente rural, ¿no? De tal manera que, a su vez, provienen de esta historia aristocrática española, ¿sí? Provienen de esta historia aristocrática española. Y junto a ello, los guerrilleros, ¿no? Sí, a propósito de de la segunda parte del título del capítulo, los guerrilleros también provienen de ese mundo rural y que normalmente pueden estar oscilando entre sujetos que son expulsados, ¿no?, o marginados de esta aristocracia rural, o número dos, agentes de origen campesino, ¿sí?, de origen campesino, que tratan de generar contrapuntos a la aristocracia rural. Para el caso particular de España, tanto caudillos como guerrilleros vienen precisamente de esta historia de frontera, pero claro, si generalizamos un poco, nos damos cuenta que caudillos y guerrilleros están ligados a la historia política de Europa, desde Inglaterra hasta Rusia, ¿no? Es decir, esta historia de aristocracias y de monarquías, de tal manera de que en ese terreno entendemos a Weber, en ese terreno entendemos a Giddens, de que centrar el análisis en el Estado y específicamente en los institutos armados, ¿no? A mí no me vengan con cuentos, ¿no? Estamos hablando en este terreno de una situación en la cual la historia política aristocrática le pesa a Europa, pero también le pesa a buena parte de las Américas, ¿no? Específicamente a América Latina y, para nuestro caso particular, Chile. Entonces, convive esto con el Estado burocrático. Convive esto, sobre todo considerando que el Estado burocrático tiene apenas 500 años de historia en Europa, ¿sí? Y para el caso de América, a través justamente de los imperios coloniales, pero sin embargo, la historia aristocrática es mucho más antigua, y todo parece indicar que es una historia que se niega a morir. Entonces, para el caso particular de Chile, las dos historias están. Está la historia burocrática ligada al Estado colonial, pero ojo, el Estado colonial había creado justamente sus cimientos en torno a estas élites criollas que disponían, a propósito de Weber, de la propiedad de medios materiales de administración, tales como lo que tenía que ver con las milicias o las partidas que tenían los criollos, ¿no? Las mismas que sirvieron precisamente para los ejércitos de independencia, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con esa dualidad, ¿no?, entre Estado burocrático, por una parte, y esta privatización de la violencia, si ustedes quieren, ¿no? Ambas conviviendo, ya no digamos en Chile, ¿no?, en toda Hispanoamérica por un tema de historia colonial. Pero a propósito del Estado burocrático, y ya con esto cerramos el marco teórico de esta semana, para el caso de América Latina, y siguiendo con la historia, hay un autor argentino que aporta muchos elementos para el análisis en torno al Estado burocrático. Y en contrapunto a Gramsci, y en abierto maridaje a lo que habría planteado Weber con su idea de Estado moderno, pero criticando explícitamente la obra de Seymour Lipset, ¿sí?, él propone en el año 1972 una tesis y un modelo teórico que hasta el día de hoy se discute en ciencia política. El autor, Guillermo O'Donnell. ¿Mm? Sí, Guillermo O'Donnell, ¿no? Oh, lo noté mal, ¿no? Es Guillermo O'Donnell, ¿no? O sea, O, Guillermo O'Donnell, ¿no? Guillermo O'Donnell, precisamente, ¿no? Eh, eh, que en 1972, ¿sí?, publica un libro que originalmente era su tesis doctoral, que se llama Modernización y Autoritarismo. ¿Sí? Modernización y Autoritarismo. En ese libro es una abierta crítica al hombre político de Lipset,
plantea de que para poder abordar precisamente los casos latinoamericanos en torno a modernización y régimen político, hay que tomar en cuenta la teoría, hay que tomar en cuenta la discusión precisamente sobre la política y sobre esa base, y a diferencia de Lipset, O'Donnell propone la necesidad de subordinar los distintos estadígrafos que nosotros contemplamos para el análisis desde el terreno teórico. Entonces, si ustedes recuerdan, en El hombre político, Lipset defendía explícitamente ocupar la media aritmética para hacer la sistematización de los datos, ya que a juicio de Lipset, y bueno, eso es indiscutible, ¿no? La media aritmética, el promedio, constituye el estadígrafo matemático por antonomasia, ¿no? Siguiendo a O'Donnell, la reflexión de Lipset es realmente una inversión, ¿sí?, del procedimiento científico. En el terreno deductivo, al menos, el procedimiento científico es tomar como punto de partida la teoría general. Siguiente paso, tomar en cuenta las metodologías de registro, sobre esa base, los datos, y finalmente el análisis de esto y las respectivas conclusiones, ¿no? Siguiendo a O'Donnell en modernización y autoritarismo, Lipset se salta el paso. ¿Sí? Se salta el paso. Y por tanto, O'Donnell defiende esta perspectiva deductiva del conocimiento en el cual el punto de partida es la teoría para después ver qué estadígrafo es el más útil. Entonces, en modernización y autoritarismo, O'Donnell plantea lo siguiente. Cuando exploramos casos como el de Brasil y sobre todo de Argentina, muchos de los planteamientos de Lipset entran en contradicción. Si ustedes recuerdan, Lipset planteaba de que para el desarrollo de la democracia se necesita la generación de una sociedad industrial y por tanto de modernización. Y claro, siguiendo esa perspectiva, O'Donnell dice, si existe un país en América Latina, fíjense, año 72, que disponga de todas esas condiciones sociales planteadas por Lipset, bueno, bien, ese país es Argentina. Sí, ese país es Argentina, ¿no? País altamente urbanizado, altamente tecnológico, con una población nacional con altos grados de instrucción. Estamos hablando de un país moderno, ¿sí? De hecho, en términos justamente socioeconómicos y en términos escolares, es la cabeza de América Latina, sin discusión. De hecho, dentro de CEPAL, justamente, uno de los primeros grandes intelectuales es argentino, ¿no? Y habla de Raúl Previch, probablemente tal. Entonces, sin embargo, y a diferencia de la propia América Latina, la historia de Argentina en el siglo XX se ha caracterizado por autoritarismos. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, no? ¿Qué pasa, Lipset, con este tema, no? Entonces, siguiendo a O'Donnell, ya en modernización y autoritarismo, dice, bueno, la causa de este fenómeno tiene que ver con dos realidades económicas que se repiten en Argentina y que a su vez, pensando en el libro Modernización y Autoritarismo, también se observan en Brasil. ¿Y qué es lo que se repite probablemente tal? Siguiendo O'Donnell, ¿sí? Lo que se observa aquí es un centro, ¿sí? Un centro o área modernizada, ¿sí? Y una periferia, ¿no? O área periférica. Ambas conviviendo en el mismo país. Tanto en Argentina como en Brasil nos encontramos con este centro o área modernizada y esta amplia periferia o área periférica, ¿sí?, que no está vinculada a la modernización, ¿sí? Entonces, sobre esa base eso es lo que se repite, ¿sí? Y en ese terreno, si pensáramos precisamente en la investigación, no nos sirve la medida aritmética, tampoco nos sirve la mediana, nos sirve la moda. Entonces, sobre esa base, O'Donnell dice, vamos a defender un análisis bimodal para la sistematización de los datos y no la media aritmética para hacer la indagación. Acto seguido, O'Donnell plantea lo siguiente, ¿no? Este maridaje, ¿no? Esta relación centro-periferia dentro del país es lo que nos permite explicar por qué en países como Brasil o Argentina, con una importante base industrial, justamente han presentado políticas de carácter autoritaria durante todo el siglo XX. Y para el caso particular de Argentina, sobre todo a partir de 1969, con el golpe de Estado que realiza el general Oscar Onganía, vemos cómo se están generando autoritarismos de nuevo cuño. Autoritarismos de nuevo cuño que están en abierto maridaje con el capital internacional, así le llaman. Entonces,
¿A qué se refiere con esto O'Donnell? O'Donnell dice lo siguiente, ¿no? Si el autoritarismo, ¿sí?, en América Latina ha sido una tónica durante el siglo XX en países con alto desarrollo industrial, él está pensando en Argentina y Brasil, posteriormente en otros estudios integraría a México, él diría sí. Estos tipos de autoritarismo están ligados precisamente a esta relación centro-periferia dentro de estos países, ¿no? Es decir, esta área modernizada o centro y esta periferia dentro de. Y si a eso le sumamos justamente las dinámicas del capital internacional, al menos en Argentina, desde 1969, vemos cómo están surgiendo autoritarismos de nuevo cuño, que él lo conceptuó como el Estado burocrático autoritario. ¿Sí? El Estado burocrático autoritario, ¿no? ¿Sí? Que se distinguiría de los anteriores por establecer lo que él llamaría un dúo, ¿no? Es decir, una alianza entre precisamente la figura de los tecnócratas estatales y el capital internacional para generar cambios quirúrgicos dentro del país. Y esos cambios quirúrgicos apuntan a una sola cosa, la profundización del capital fijo dentro de ese país, es decir, profundizar el proceso de industrialización. ¿Sí? Entonces, posteriormente, en 1980, con varias reimpresiones, el autor sacaría un último gran libro que sería el pináculo de su carrera, ¿no? El Estado burocrático autoritario, a propósito de modernización y autoritarismo. Y claro, en el Estado burocrático autoritario, en que se centra en Argentina, 100% en el caso argentino, O'Donnell plantea precisamente, a propósito de modernización y autoritarismo, el papel que tiene la tecnocracia, ¿sí?, pública, tanto en la quiebra, ¿sí?, de los regímenes políticos, como también en la configuración de estos autoritarismos de nuevo cuño, ¿no? Es decir, estos autoritarismos burocráticos que se distinguirían de los anteriores precisamente por la presencia de una tecnocracia civil y militar, justamente, que establece un dúo, ¿no? Una alianza con el capital internacional para generar cambios quirúrgicos dentro de su país, ¿no? Cambios quirúrgicos que pasan por una profundización vertical del capital fijo, ¿no? Del capital industrial en ese país, ¿no? Entonces, este punto es sumamente interesante, ya que el propio Donald planteaba de que el modelo de Easy, ¿no? El modelo sustitutivo de importaciones había creado el tecnócrata, ¿sí? No existía. Había creado el tecnócrata, tanto civil como militar, en países latinoamericanos de alta industrialización. Argentina y Brasil eran los casos arquetípicos, ¿no? Y en este último libro, para el caso de Argentina, era precisamente el, valga la redundancia, el caso que aportaba más elementos para el modelo, ¿no? Es decir, el modelo de Easy había creado el tecnócrata, fuese este civil o militar, y el tecnócrata era un ejecutivista, es decir, un sujeto que era amigo de la gestión, y ahí rompía justamente con el antiguo paradigma administrativo, ¿no? Es un amigo de la gestión, es un amigo de la jerarquía y es un enemigo de los movimientos sociales. No les simpatizan los movimientos sociales, ¿no? Cuando ellos ven movimientos sociales, les genera urticaria. Y su reacción inmediata es precisamente una acción de carácter autoritario. Por tanto, en O'Donnell, a partir del año 72, tenemos una perspectiva teórica que habla de que los agentes del golpe, los agentes de la quiebra de las democracias son estos sujetos de carácter tecnocrático y estos tecnócratas pueden ser civiles o pueden ser militares, pero los elementos que los unen es este tema de la gestión o el manejo de conocimiento técnico. A propósito de lo que conversábamos sobre la democracia cristiana, ¿no? La tecnocracia se distingue de la burocracia precisamente por el manejo o el dominio de conocimiento técnico, ¿no? Entonces, aquí con esto, O'Donnell nos aporta una perspectiva diferente para explicar la quiebra de los regímenes políticos, incluyendo los democráticos, en América Latina, ¿no? Y con esto, chiquillos, tenemos un marco teórico para discutir. Con esto tenemos un marco teórico para abordar la clase del día jueves. Estamos ya más que en los tiempos. No sé si hay alguna consulta o lo cerramos aquí. Creo que hablé demasiado hoy día. Siempre me quedo corto. Gracias, Thais.
Gracias, Miguel. Gracias, Johan. Perfecto, Carlos, gracias. Bueno, dicen que el silencio otorga. Si los demás justamente ofrecen silencio, quiere decir que efectivamente quedó todo claro. Entonces, bueno, para el día jueves nos vamos a centrar justamente en el caso de Chile en dos momentos, ¿no? El momento demócrata cristiano y el momento de la unidad popular para analizar el patrón explicativo de la quiebra de la democracia en Chile, ¿sí? Que tengan un muy buen día, una excelente jornada.